Has hecho alguna campaña de publicidad últimamente y has recolectado un montón de datos, pero que al final no se traducen en ventas concretas o personas que realmente están interesadas en tu servicio. Si este es tu caso, este video es para ti. En esta cápsula de contenido vamos a reflexionar sobre lo que es un lead basura y lo delicado que es, en el caso de una estrategia de marketing o empresarial, gastar dinero y recursos en clientes que finalmente no te van a comprar y que simplemente están haciendo o llenando espacio en tus servidores, software o demás herramientas de marketing. Así que si tú has hecho alguna de estas iniciativas y tienes una base increíble de datos, pero no pasa nada con ella, este video es para ti. Te invito a que lo sigas viendo hasta el final y que descubras de qué manera puedes optimizar estas campañas y estos recursos de marketing que has utilizado. Mi nombre es Julio César Arango, soy representante de MarkLovers y estamos aquí nuevamente en un contenido de estos valiosos que son cápsulas pequeñas de contenido para poder nutrir y explicarte un poquito sobre temas de consultoría, temas de cómo encarar las campañas de marketing, qué hacer, cómo combinar equipos de venta con marketing, cuáles son las mejores prácticas. En este caso vamos a hablar particularmente de un tema que muy comúnmente escuchamos o vemos de nuestros clientes, mismo del mercado, cuando nos consultan, y es: he hecho campañas de marketing, por ahí tengo un CTR súper elevado, me da un montón de contactos allí, tengo unas bases enormes de datos que son leads, pero bueno, finalmente no sé muy bien quiénes son esos leads, no sé si trabajarlos, no dieron una respuesta concreta. Básicamente lo que tenemos que entender allí entonces, ¿qué es un lead? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los leads basura? ¿No? Porque también, así como tenemos leads que son importantes, que pueden pasar a un proceso de oportunidades en un estadio comercial, también tenemos aquellos que no lo son y en este caso nosotros vamos a trabajar mucho o ver todo lo que tiene que ver con la calificación o lead scoring para que un lead que nosotros hemos captado a través de alguna acción de marketing o mismo habiendo comprado, que no es la mejor recomendación, pero muchas empresas a veces compran bases de datos de un montón de contactos y después los tienen allí en sus CRMs o los tienen en sus sistemas de envío de email marketing o mismo se lo entregan a los comerciales y los comerciales empiezan a hacer acciones en frío con esos contactos que no dan ningún tipo de resultado, terminan frustrando a los vendedores y termina como desperdiciando el tiempo y los recursos que hemos destinado en esto. Entonces básicamente la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que cuando hacemos campañas digitales o de publicidad en general, puede ser que captemos información porque, bueno, al final lo que nosotros necesitamos es o aproximar a la persona en una estrategia business to business hacia un contacto comercial, una consultoría, un acompañamiento para un desarrollo de un proyecto, de una venta de un producto específico para una industria, o en el caso, digamos, digamos que tengamos una venta online, que no es lo más común, pero puede pasar, pues también nos interesaría que se cierren ventas. Pero antes de cerrar ventas o antes de iniciar los procesos, sabemos que tenemos que recolectar datos para empezar a generar una relación con esos clientes, ¿no? Que nos conozcan, que haya posicionamiento de marca, que hayan unos contenidos que den autoridad de marca, que haya un branding que empiece a dar un respaldo a nuestra empresa y a lo que las acciones de comercial está haciendo. Entonces, básicamente tenemos que entender de que esos leads que entran yo los tengo que calificar de alguna forma. Si tú tienes un CRM, nosotros trabajamos con algunos CRM de la industria como ArtStation, HubSpot, etc. Y esos CRMs permiten normalmente hacer una cosa que se llama como lead scoring, y es colocar reglas de acuerdo a las respuestas que cada usuario nos va dando de si aplica o no aplica para iniciar un proceso comercial, porque puede ser que no todo el mundo tenga presupuesto, no todo el mundo tenga la iniciativa, ni siquiera el conocimiento ni las capacidades o el rubro ni siquiera para entrar en una venta como la que tú quieres ir orientando desde tu departamento de marketing o ventas. Entonces, fijémonos, captamos un montón de datos y ahora ¿qué hacemos? Entonces, si tenemos un CRM, normalmente lo que podemos hacer es hacer otras acciones que nos permita ir captando más información del lead. Entonces, saber, por ejemplo, esa persona si tiene un correo corporativo o no. Esa sería, por ejemplo, una primera pregunta o una primera aproximación que tendríamos que hacernos. En una segunda instancia, podríamos decir, esta persona trabaja o no trabaja en una compañía, o en qué área, o en qué cargo, o en qué posición, ¿no? Porque por ahí de pronto nosotros ya en nuestro conocimiento de mercado sabemos que quien nos compra tiene una posición determinada dentro de una compañía. No siempre será el gerente general, no siempre será un analista. Bueno, cada estrategia de cada compañía es diferente y por eso también hay una persona con la que interactuamos y nos comunicamos. Entonces, cuando vamos a generar leads, lo primero que nosotros decimos es:
hagamos campañas que tengan un mensaje claro, concreto y contundente para ese buyer persona que nosotros estamos buscando, que finalmente va a ser el lead, ¿no? La persona que nos va a dejar sus datos en el formulario o nos va a dejar su información para que nosotros podamos continuar en un proceso comercial. Bien, a eso lo llamamos lead, ¿no? Ese depósito de información sobre una persona con la cual nosotros nos vamos a relacionar con potencial de venta. Eso es fundamental, ¿no? Saber de que toda esa base de datos es una base de datos de personas que son plausibles a un proceso de venta, ¿no? Que podemos llevarlos hacia un proceso de ventas. Entonces, básicamente tenemos que entender muy bien, si ya sabemos, por ejemplo, que vamos a un mundo corporativo, por ejemplo, filtrar por correo electrónico, si el correo es un Hotmail, un Gmail, un correo genérico, ya por ejemplo, eso podría ser un sistema de barrera, decir, mira, yo no, en el caso, por ejemplo, de nosotros de McClover, si a nosotros nos envían una consulta dentro de nuestra propia página web y la persona tiene un Hotmail, un Gmail, eso ya a nosotros nos da un indicativo de que la persona o esa empresa, por más de que sea una empresa, no tiene aún la madurez suficiente en el mundo online como para tener tan siquiera un dominio con un correo electrónico, por lo cual implementar tácticas o técnicas de marketing va a ser mucho más complejo y por ahí de pronto no es el cliente ideal al que nosotros estamos buscando. Bien, entonces en consonancia un poco de esa situación, lo primero que tú tienes que definir es a quién vas, qué es lo que estás haciendo. No recomendamos en lo absoluto comprar esas bases de datos que vienen, no sé, de cámaras de comercio, que vienen de eventos en donde hay un montón de gente indiscriminada y empezar a mandar correos electrónicos, hacer acciones, porque recuérdense que si nosotros hacemos el marketing sin ética, que es agarrar una base de datos a la que nadie me dio un consentimiento y empiezo a dispararle envíos de email que no tengo ningún tipo de relación con eso, pues muy probablemente lo que va a pasar es que llegue a spam, los servidores empiecen a detectar que lo que estás haciendo es spameando y mandando un montón de información a todo el mundo que no quiere recibirla o que no se inscribe en tus listas. Y bueno, finalmente lo que puede terminar comprometido es tu dominio empresarial, ¿sí? En una blacklist o en una lista donde se determinen que no, digamos, no eres un remitente fiable para confiar en las estrategias que estás haciendo. Entonces, el impacto que puede tener eso puede ser muy delicado sobre tu dominio. Ten mucho cuidado con eso, es muy importante que no empiecen a disparar, no empiecen a comprar bases de datos que no se saben dónde es. A veces estamos comercializando, no sé, algo en el área de ventas y resulta que, no sé, tenemos un montón de emails, pero le llegan al área jurídica o a los gerentes o no sé, al info, arroba o a los genéricos de contacto. Entonces eso al final puede generar un desperdicio muy grande. Puede hacer inclusive que los comerciales intenten entrar en comunicación con esa gente y ni siquiera esas personas presten mucha atención a lo que se les está tratando de decir, porque claramente es algo a lo cual ellos no están interesados. Entonces tenemos que respetar los criterios también de interés de la persona. Si tú tienes un CRM como los que yo acabé de mencionar, y bueno, voy a hacer una pequeña pausa acá en este momento para pedirte que por favor te inscribas en este canal, que nos ayudes a crecer, a compartirle a otras personas del ámbito empresarial que estén interesadas por estas consultorías, que les sirvan para poder ir edificando y construyendo sus estrategias de marketing y ventas en las compañías a las que no solamente son clientes nuestros y asesoramos, sino a aquellas personas que realmente lo necesitan en sus posiciones. Entonces, por favor, dale un like, comenta, comparte. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, una experiencia particular de tu compañía, también lo puedes escribir en tus comentarios. Nos enriquece mucho escuchar también del otro lado. Tú que nos estás escuchando, si tienes algún tema, alguna pregunta puntual que quisieras que abordáramos en otro de estos videos, estamos súper disponibles, estamos escuchando y recibiendo las informaciones justamente para que nuestras consultorías cada vez sean más alineadas a lo que estás buscando y a tu necesidad. Entonces, siguiendo en lo que veníamos hablando del hilo, si tú posees un CRM, como alguno de estos que mencioné, por ahí de pronto tienes la función de lead scoring. Entonces el lead scoring es una función, como yo mencionaba, que podemos setearla, que de acuerdo a las preguntas de la posición, el tipo de mail, el tipo de industria, cuántos empleados tiene, cuánto factura al año, cuál es el ticket promedio, muchas preguntas que podemos hacerle a ese lead, nos puede generar una calificación y nos lo puede agrupar en lo que pueden ser oportunidades o definitivamente el lead es basura. Ahora, cuando yo tengo las oportunidades, esas oportunidades que están más cercanas, que yo he puesto como ciertas condiciones y esas condiciones se cumplen más, esas son las que inmediatamente tengo que mandar al área de ventas.
porque significa que son clientes que tienen una selección de lo que yo, digamos, podría irles a resolver con mi producto o servicio, ¿sí? Ya tienen una calificación previa que parte de ese lead scoring que yo lo puedo lograr de una forma manual, a través de preguntas, formularios, hacer algún Excel, ir viendo qué cosas sí, qué cosas no, ir haciéndolo como manualmente, que ese es un camino, o hacerlo automáticamente a través de un CRM que ya yo le puedo poner, setear las variables para que me determine de la base de datos quiénes realmente son o tienen el potencial de convertirse en un cliente real para mi compañía. Bien, una vez que entendimos eso, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que yo tengo una base de datos de 20.000 contactos y de los 20.000 contactos en realidad me necesito relacionar con 300, con 200, con 100 puntualmente? ¿Qué hago con el resto, no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que si tenemos la base de datos, tenemos que entender primero conductas. ¿Qué conductas tienen esas bases de datos? Si yo le hago, por ejemplo, envíos por una plataforma y no abren los correos, no se interesan por el tema, ya he mandado hace 2, 3 envíos y no me abren, le rebota, le llega spam, hace hard bounce, soft bounce, todas estas cosas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esta gente sacarla del sistema y no mandarle más. Es concreto, contundente, no hay que insistir con personas que no quieren recibir nuestras acciones de marketing, que no se interesan por nuestro contenido, que directamente no están alineadas con lo que estamos hoy buscando. Entonces, ese es el primer punto. Las bases de datos tienen que ser depuradas. No conviene para nada estar intentando mandar todo el tiempo a un montón de gente, porque lo único que vas a hacer es quemar tu dominio, como ya lo mencioné. Eso es una cosa muy delicada porque puedes entrar en una blacklist y cada que disparas un correo, inclusive hasta un correo personal que quieras mandar, puede ser que caiga en una casilla de spam, porque ya los servidores te detectan que, bueno, mucha gente ha generado denuncias de spam o manda tus correos a spam, entonces eso genera todo un trastorno que es muy difícil de corregir, ¿no? Y después, o sea, no todo se puede corregir, pero bueno, son cosas que llevan tiempo, que tienen una dinámica, que hay que empezar a limpiar ese dominio, bueno, hay que empezar a dar otro tipo de autoridad, y eso tiene unas complicaciones también en marketing, ¿sí? Entonces, toda esta gente, hacemos una copia de seguridad, nos la descargamos en un archivo, lo guardamos en nuestro sistema digamos, de Drive, o bueno, tenemos un sistema más tradicional, lo guardamos en un disco o en un computador. Sabemos que esos leads son basura porque son leads que no se convierten en nada, que no tienen las condiciones necesarias para comenzar en el proceso comercial y que tampoco tienen respuesta. O sea, es gente que por ahí de pronto ni siquiera para acciones más generales tampoco nos sirve. Eliminamos eso y nos comunicamos solamente entonces con esa base de datos, por más pequeña que parezca, de un montón gigante. Bueno, empezar a trabajar si realmente aquellos que tienen ese potencial, que tienen esa calificación y que tienen esa condición para yo avanzar. Entonces ahí tiene mucho más sentido yo empezar, cuando ya detecto que la persona realmente es la que yo estoy buscando, con la que yo me quiero relacionar. Ahí puedo implementar una estrategia ABM, donde, no sé, hay disparos automáticos, hay, no sé, impactos digitales que van direccionados a esa persona, pero bueno, también hay un acompañamiento de ventas. Por eso cuando hablamos de estrategias ABM, ya haremos un contenido específico sobre lo que es una estrategia ABM, pero son estrategias que básicamente combinan los inputs de marketing, que son para grupos muy selectos, muy segmentados. Bueno, hay como unos flujos, un roadmap de cómo va a ser todo el proceso en el embudo, y los vendedores van también accionando acciones de venta. Entonces, en cuanto se le va dando la comunicación en el marketing, la persona también es impactada por ventas para acompañarlo, para hacerle seguimiento, y desde marketing se le va haciendo esa autoridad de marca, ese branding, ese conocimiento del producto o del servicio, y se va apalancando al equipo de ventas pues para que sea más fácil o más didáctica el proceso de venta y la comunicación sea mucho más, digamos, regularizada dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, ese crisol, llamémoslo así, esa cuestión que se decanta de una base de datos tan grande y que nos queda solamente ese pequeñito, ahí es donde vale la pena empezar a hacer las acciones. Y para eso es súper importante entonces tener, como mencionaba, o ya sea el CRM, o tener como un método de calificación para saber cuáles leads realmente son interesantes para mi equipo de venta y no desperdiciar tiempo, ni dañar mi reputación de dominio, ni hacer acciones que no van a ir a la nada con leads que ya sabemos que son basura, que no tienen ningún tipo de interés en continuar un proceso comercial, ni tampoco de capacitación en el producto o servicio que tú le estás dando. Para concluir entonces, mi invitación es que me cuentes
ahí en los contenidos, si has llegado hasta este momento, si en algún momento te has enfrentado con una de estas situaciones de que te hayan bloqueado el dominio, de tener un montón de contactos pero no tener una respuesta. Cuéntame un poco tu experiencia, cómo ha sido en tu compañía este proceso, y en caso de que no haya sido tan satisfactorio, por supuesto te invitamos a tener una consulta comercial gratuita con nosotros en donde podemos tener esa consultoría, entender un poco tu caso y a partir de ahí, bueno, proponerte planes de acción, tácticas y herramientas estratégicas con las cuales vamos a poder apalancar y ayudar a tu negocio. Hasta aquí, ha sido un placer estar contigo en esta nueva cápsula de contenido y nos vemos en la próxima, volviendo a recordarte la importancia de que le des like, comentes y nos sigas en este canal que ha sido diseñado y pensado para brindar consultoría para tu compañía, para tu crecimiento empresarial. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.